No, vamos a hacer un problema de movimiento armónico simple. Entonces tenemos aquí un bloque de 50 kilogramos que se mueve solamente con un grado de libertad en sentido vertical. Tiene un peso de 50 kilogramos. El bloque se empuja 40 milímetros hacia abajo desde su posición de equilibrio y se suelta. Hay dos arreglos de resorte, este que son dos resortes en paralelo, este otro que son dos resortes en serie de 4 y 6 kN por metro. Entonces se pide determinar para cada arreglo de resortes el periodo de la vibración, la máxima velocidad del bloque y su máxima aceleración. La solución para este tipo de problema es en dos pasos. Para cada arreglo de resorte vamos a determinar una constante de resorte equivalente, es decir, vamos a reemplazar los dos resortes por uno y luego vamos a aplicar las relaciones aproximadas para un movimiento armónico de un sistema masa-resorte. Entonces lo primero que hacemos es calcular el resorte equivalente. Entonces la fuerza P aplicada produce un desplazamiento delta y esta fuerza tiene dos reacciones, una en cada resorte. La suma de las dos reacciones es igual a la fuerza total aplicada, y la fuerza total aplicada pues será la constante de resorte equivalente por el desplazamiento. Todos los desplazamientos son iguales, el del resorte equivalente y el de los dos resortes en paralelo. Entonces de aquí de esta ecuación, cancelando los delta, podemos encontrar que K es igual a K1 más K2. Entonces es la suma de los dos resortes, 4 más 6 da 10 kN metro cuadrado o 10 a la 4 Nm metro. La frecuencia circular natural va a ser igual a la raíz de K sobre M, donde K es ese resorte equivalente dividido entre la masa que vibra, que es 50 kilogramos, nos da 14.14 radianes por segundo. Una vez tenemos la frecuencia circular de la masa, podemos tener el periodo natural, que es 2pi sobre la frecuencia natural circular. Entonces ese cálculo nos da 0.444 segundos. Una vez tengamos también la frecuencia natural, es fácil calcular tanto la velocidad máxima como la aceleración máxima. La velocidad máxima pues es el desplazamiento por la frecuencia angular, desplazamiento es 0.04 metros por la frecuencia angular 14.14 radianes por segundo, nos da una velocidad de 0.566 metros por segundo, y la aceleración máxima pues será el desplazamiento máximo multiplicado por la frecuencia natural angular al cuadrado, o sea 0.04 por 1414 radianes por segundo al cuadrado, nos da una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado. Entonces ahora vamos a hacer el caso de resortes en serie. Entonces tenemos dos resortes en serie. Si aplicamos una fuerza P va a haber un desplazamiento total del resorte, y este desplazamiento pues va a ser repartido en los dos resortes. O sea, el desplazamiento total será el desplazamiento en el resorte 1 más el desplazamiento en el resorte 2. Entonces el desplazamiento de cada resorte pues está relacionado con su constante de resorte. Para el resorte 1 será la fuerza aplicada dividido en el constante 1 más la fuerza aplicada dividido en la constante 2 para el segundo resorte, y tenemos aquí el resorte equivalente, pues será P sobre K equivalente. Entonces de esta ecuación podemos despejar el resorte equivalente, que será igual a K1 por K2 dividido entre la suma de los dos resortes. En este caso nos dará 24 kN por metro o 2.4 por 10 a la 4 Newton por metro. Este es el resorte equivalente para los resortes en serie. Entonces, al igual que en el caso anterior, pues simplemente calculamos la frecuencia natural circular del sistema como la raíz del K equivalente sobre la masa, 2450 en raíz, nos da 693. Una vez conocemos la frecuencia natural, podemos calcular periodo
con esta fórmula 2pi sobre omega n, podemos calcular velocidad máxima y podemos calcular aceleración máxima. Entonces, en estos problemas de vibraciones mecánicas, el objeto siempre es calcular la frecuencia circular natural y con base en ella se calculan las otras magnitudes del problema. Entonces aquí obtenemos un periodo de 0.900 segundos, una velocidad de 0.277 metros por segundo y una aceleración máxima de 1.920 metros por segundo cuadrado. Entonces vamos a estudiar las vibraciones libres de cuerpos rígidos. En los problemas de vibraciones mecánicas es básico que si una ecuación de movimiento toma esta forma, una aceleración más una constante por el desplazamiento, ya sea lineal o angular, una aceleración angular más una constante por un desplazamiento angular, y esto es igual a 0, entonces el movimiento que estamos estudiando se puede considerar como un movimiento armónico simple. El objeto de resolver estos problemas es determinar el valor de esta constante, es decir, la frecuencia circular angular, y una vez conocida esta podemos determinar periodos, velocidades y aceleraciones. Vamos a mirar un ejemplo para un cuerpo rígido. Este cuerpo rígido es una placa de lado 2B, la cual está suspendida de un punto O, el cual está en la mitad de la placa. Entonces vamos a considerar las oscilaciones cuando se encuentra suspendida sobre este punto O. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre. Aquí están las reacciones en el punto donde está apoyada la placa y tenemos el peso aplicado en el centro de masa con una rotación con respecto a la vertical igual a teta. Entonces nosotros podemos hacer la sumatoria de momentos de tenemos este sistema original y tenemos un sistema equivalente. Nosotros podemos trasladar todas las fuerzas al centro de gravedad y estas fuerzas las podemos representar como la masa por unas aceleraciones normales o aceleraciones tangenciales al movimiento, y un par momento que es igual al momento de inercia por un ángulo alfa. Entonces aquí vamos a tener los momentos aplicados. En este caso vamos a tener aquí el peso multiplicado por el brazo, y el brazo pues será la proyección de esta distancia con este ángulo, o sea, b por seno teta. Ese momento va a ser equivalente a el par momento aplicado más la masa multiplicado por la distancia por la aceleración, de acuerdo con las fórmulas que nosotros habíamos visto antes cuando estuvimos viendo el movimiento circular. El momento de inercia es un medio de la masa por la suma de las longitudes al cuadrado, es decir, 2/3 de la masa por b al cuadrado. Y el peso pues es la masa por la aceleración de gravedad. Si reemplazamos todo esto aquí en la ecuación anterior, llegamos a que la aceleración angular más 3/5 de g sobre b por seno de teta es igual a 0, y si estamos para oscilaciones pequeñas, el seno de teta lo podemos reemplazar por el ángulo teta. Entonces, como vemos aquí, esta fórmula toma esta forma en donde el coeficiente wn cuadrado es igual a 3/5 de g sobre b, lo que quiere decir que la frecuencia circular natural será la raíz de 3/5 de g sobre b. Entonces después vamos a poder calcular el periodo
natural de vibración como 2pi sobre esa frecuencia circular natural de vibración, y nos queda 2pi por la raíz de 5b sobre 3g. Entonces, esto correspondería a un péndulo con longitud 5b tercios si comparamos esta fórmula de periodo y de frecuencia con las que habíamos deducido antes para los péndulos simples. Bueno, vamos a hacer unos problemas de vibraciones de libres de cuerpos rígidos. Entonces vamos a hacer un primer problema. En este problema tenemos un cilindro que tiene un peso W y un radio R, que está suspendido aquí en un punto fijo con una cuerda, y esta cuerda está unida a un resorte de constante K. Vamos a determinar el periodo y la frecuencia natural de vibración de este cilindro. Entonces la solución consiste en 3 pasos. Primero, de la cinemática del sistema vamos a relacionar el desplazamiento lineal con la aceleración de rotación del cilindro. Luego, basados en una ecuación de diagrama de cuerpo libre para las fuerzas externas y equivalentes o efectivas, vamos a escribir la ecuación de movimiento. Y por último, vamos a sustituir las relaciones cinemáticas para involucrar una ecuación que solamente nos muestre el desplazamiento angular y la aceleración. Entonces, en nuestra solución primero vamos a mirar este diagrama cinemático. Aquí tenemos la rueda que se ha desplazado con una velocidad angular alfa, un ángulo teta, con lo que produce aquí una aceleración en el sentido vertical igual a con un desplazamiento x del centro del cilindro, un desplazamiento delta del resorte, es decir, deformación del resorte. X, que es el desplazamiento lineal, se relaciona con el desplazamiento angular a través del radio. Este delta va a ser igual a 2 veces x, es decir, a 2r teta. La aceleración vertical, de acuerdo con las ecuaciones que vimos en el movimiento circular, es el radio por la aceleración angular, y este alfa pues es la aceleración angular. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas externas, tenemos el peso del cilindro, la fuerza en la cuerda en los dos extremos, T1 y T2 separados 2R, y esto es equivalente a pasar todo aquí al centro en una masa por una aceleración que es una fuerza equivalente a estas fuerzas aplicadas más un par momento que es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, basados en este diagrama de cuerpo libre que compara las fuerzas externas y las fuerzas efectivas, escribimos la ecuación de movimiento, la sumatoria de momentos alrededor del punto A. En este caso, pues debe ser igual a la sumatoria de momentos en el diagrama de fuerzas efectivas. Entonces tenemos la sumatoria de momentos, en este caso tenemos el T1 no causa momento, tenemos el momento de W y de T2, es decir, W por la distancia R menos T2 por la distancia que es 2R, y aquí esto va a ser igual a los momentos en fuerzas efectivas, que va a ser igual a esta fuerza multiplicada por esta distancia que es R, o sea, fuerza igual a masa por aceleración por R, más la fuerza aplicada por el par momento, que es igual a I por alfa. Pero la tensión aquí en esta parte del cilindro va a ser igual a la tensión dada por el peso propio más la tensión por el desplazamiento del resorte. Entonces T0 es la mitad del peso, porque el peso se distribuye en las dos cuerdas, más K por delta, y delta ya sabemos que es 2R teta.
Entonces sustituimos en esta ecuación todas las relaciones cinemáticas que conocemos. Entonces llegamos a que WR menos 1/2 del peso más 2kr teta por 2r por fuerzas externas igual a fuerzas efectivas, momento de fuerzas efectivas m por r por la velocidad angular por el brazo que es el radio más el momento de inercia que es 1/2 de mr cuadrado por la velocidad angular. Entonces de aquí nosotros podemos simplificar y llegar a esta ecuación que nos queda en forma de ecuación diferencial de momento armónico simple, donde la constante es 8k sobre 3m y esto va a ser igual a la frecuencia angular al cuadrado. Entonces sacamos raíz, obtenemos ya la frecuencia angular, periodo será 2pi sobre esa frecuencia natural circular, entonces nos queda 2pi por la raíz de 3m sobre 8k. Y finalmente la frecuencia natural de vibración pues es la frecuencia circular natural dividido entre 2pi, entonces queda 1 sobre 2pi por la raíz de 8k sobre 3m. Entonces vamos a hacer un segundo problema de vibraciones libres de cuerpos rígidos. En este caso tenemos un disco y un engranaje suspendidos de una cuerda. Tienen un peso de 20 libras cada uno. Se le da una deformación angular inicial y se suelta y entonces empiezan a vibrar con movimiento torsional. Vamos a asumir que el momento ejercido por el alambre es proporcional al ángulo de torsión. El periodo de vibración natural del disco es de 1,13 segundos, del engranaje es 1,93 segundos. Se pide determinar cuál es la constante de resorte torsional del alambre, cuál es el momento inercial centroidal del engranaje, cuál es la velocidad máxima angular que alcanza el engranaje si se hace rotar 90 grados y se suelta. El procedimiento de solución es primero plantear la ecuación de diagrama de cuerpo libre para mirar la equivalencia entre momentos externos y los efectivos trasladados a centro de gravedad, escribir la ecuación de movimiento tanto para el disco y el engranaje junto con el alambre, se determina la frecuencia natural y el momento de inercia del disco y se calcula la constante de resorte torsional del disco. Después, conocida la frecuencia natural y constante en el resorte, podemos calcular el momento de inercia del engranaje y una vez conozcamos los momentos de inercia, podemos aplicar relaciones para movimientos de armónico simple para calcular las velocidades máximas en el engranaje. Entonces primero vamos a dibujar aquí los diagramas de cuerpo libres para momentos externos y momentos efectivos equivalentes. El momento externo pues es el momento aplicado, que es igual a la constante de resorte por la velocidad angular, y la respuesta interna del sistema pues es igual al momento de inercia por la aceleración angular, que va a ser en sentido opuesto, o sea negativo. Entonces la sumatoria de momentos externos igual a la sumatoria de momentos efectivos, por lo tanto K por teta va a ser igual al menos el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Si igualamos a 0, llegamos a una ecuación de tipo de movimiento armónico simple, donde este coeficiente pues, va a ser igual a la frecuencia natural circular al cuadrado. Entonces, por lo tanto, podemos determinar la frecuencia circular natural como la raíz de k sobre i, y el periodo pues va a ser 2pi dividido entre esa frecuencia circular natural igual a 2pi por la raíz de el momento de inercia sobre la constante angular de resorte. Después determinamos el momento de inercia para el disco, que va a ser 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, 1/2 de la masa que va a ser el peso sobre la aceleración de gravedad en unidades inglesas por el radio
pasando de pulgadas a pie, dividimos por 12, finalmente nos da un momento de inercia de 0.138 libras por pie por segundo cuadrado. Si reemplazamos esto en la ecuación de periodo, entonces el periodo del disco es 1.13 multiplicado 2pi por la raíz de el momento de inercia que acabamos de terminar y dividido entre la constante de resorte. De aquí despejamos constante de resorte que nos va a dar 4.27 libras por pie por radianes. Entonces ahora, utilizando la fórmula de periodo y conocido el periodo de vibración natural del engranaje y la constante de resorte que acabamos de determinar, podemos encontrar el momento de inercia del engranaje, el cual será igual a 0.403 libra por pie por segundo cuadrado. Finalmente, aplicamos las ecuaciones de movimiento armónico simple para determinar velocidad máxima del engranaje. Entonces sabemos que la deformación angular es igual a la deformación máxima por el seno de la frecuencia angular circular por el tiempo. La frecuencia circular angular en cualquier momento es igual a la multiplicación de la deformación angular máxima por la frecuencia natural circular por el seno de omega n por t. En consecuencia, la velocidad angular máxima va a ser igual a la deformación angular máxima multiplicada por la frecuencia natural. La deformación angular máxima que estamos aplicando es de 90 grados, o sea 1.571 radianes. Entonces podemos reemplazar en esta ecuación la deformación máxima multiplicada por la frecuencia angular, que es 2pi sobre el periodo es 1.93. Entonces de aquí llegamos finalmente a que la velocidad angular máxima para el engranaje, para esa deformación inicial de 90 grados, es de 5.11 radianes por segundo. Vamos a hacer ahora un tercer problema de vibraciones libres de cuerpo rígido. Tenemos aquí un disco de radio 250 milímetros, el cual está remachado a una barra de 650 milímetros. Esta barra tiene una masa insignificante. Esta barra puede girar libremente alrededor de este punto B. Le damos un desplazamiento inicial de 2 grados a este conjunto y se suelta, y esto va a empezar a oscilar y se pide determinar cuál es el periodo de oscilación. El método de solución es primero hacer un diagrama de cuerpo libre y diagrama cinemático y determinar la ecuación de movimiento de péndulo. Esto va a funcionar como un péndulo. Vamos a determinar la frecuencia natural y el momento de inercia del disco. Vamos a utilizar aproximación para ángulos pequeños, apenas vamos a trabajar con un ángulo inicial de 2 grados y finalmente vamos a calcular el periodo. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas aplicadas en el apoyo normal y tangencial, una única fuerza aplicada aquí en el centro de masa del cilindro, ya que la barra no tiene peso, entonces tenemos solamente el peso del cilindro m por g. Aquí a la derecha tenemos aplicado en el centro de masa del cilindro, tenemos aplicada la fuerza debido a la aceleración normal, la fuerza debido a la aceleración tangencial a nivel cinemático y la momento par angular, que es el momento de inercia por la velocidad angular. Entonces igualamos los momentos aquí de este diagrama con los momentos del diagrama cinemático. Entonces tenemos el momento aquí alrededor de este punto B, pues solamente va a ser la fuerza de peso multiplicado por el brazo, que es la proyección de este L con el ángulo θ, o sea L seno θ, y por el otro lado vamos a tener el par momento, que es I por la aceleración angular multiplicado por el momento dado por esta fuerza por la tangencial, que es m por el radio
al cuadrado, que es L por la aceleración angular. Entonces, conocida el momento de inercia, que es de un disco, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado, y que para ángulos pequeños el seno del ángulo es igual al ángulo, entonces reemplazando estos dos en la ecuación que determinamos antes, llegamos a una ecuación en velocidad angular. Podemos dividir esta ecuación toda por este primer factor y llegamos a finalmente a esta expresión, donde tenemos una ecuación de movimiento armónico simple, la velocidad angular acá, el desplazamiento angular multiplicado por una constante. Esta constante pues es la frecuencia circular natural de vibración al cuadrado. Entonces, si reemplazamos aquí los valores de longitud o de la barra, 0.65 metros, el radio del disco, 0.25 metros, podemos determinar, sacando la raíz, la frecuencia circular natural, que es 3.74 radianes por segundo. Con base en esta frecuencia natural, pues determinamos el periodo de vibración como 2pi dividido entre la frecuencia circular natural, entonces nos da 1.676 segundos. Vamos ahora a estudiar el principio de conservación de la energía. En el caso de movimiento armónico simple, la fuerza resultante sobre la masa es conservativa, es decir, que la energía total se conserva. Si llamamos a T la energía cinética, que va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y B a la energía potencial, que para el caso del resorte es un medio de K por X al cuadrado. Entonces T más B va a ser constante, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la constante de resorte por el desplazamiento al cuadrado es constante. Si nosotros dividimos esta ecuación 1 entre el m2 y recordamos que la velocidad angular es igual a la raíz de k sobre m, llegamos a una ecuación que nos dice que el desplazamiento al cuadrado más la frecuencia circular natural al cuadrado por el desplazamiento al cuadrado es un valor constante. Si nosotros derivamos esta ecuación 1 con respecto al tiempo, llegamos a que la masa por la aceleración más la constante de resorte por el desplazamiento es igual a 0, la cual es una ecuación de movimiento armónico simple, como ya hemos visto. Entonces, por lo tanto, la ecuación 2 también corresponde a un movimiento armónico simple. Entonces, vamos a estudiar un ejemplo de principio de conservación de la energía considerando el movimiento armónico simple de una placa cuadrada, la cual gira alrededor de este punto con un movimiento armónico simple. Tenemos dos posiciones extremas, la posición donde tiene el mayor desplazamiento angular, donde la velocidad angular va a ser igual a 0, y la posición 2, que es la posición de equilibrio, donde la velocidad angular va a ser máxima. Por conveniencia vamos a tomar como nivel de referencia para la energía potencial el nivel que pasa por el centro de masa de la placa. Entonces, en la posición 1, la energía cinética va a ser igual a 0 porque no hay velocidad, toda la energía va a ser potencial. Esta energía potencial va a estar dada por este peso que se ha desplazado una distancia vertical b por 1 menos coseno del ángulo máximo. Si aplicamos funciones trigonométricas, podemos reemplazar este 1 menos coseno por 2 seno cuadrado de teta sobre 2, y si tenemos en cuenta ángulos pequeños, el seno de teta sobre 2 lo podemos reemplazar sobre ese teta sobre 2, y si simplificamos llegamos a que la energía potencial en el punto 1, posición 1, es un medio del peso por el semiancho de la placa por el ángulo máximo de distorsión al cuadrado. En la posición 2
la energía potencial va a ser cero porque no hay distancia del peso con respecto al nivel de referencia, y la energía cinética va a ser máxima porque va a ser el punto de máxima velocidad. Esta energía cinética pues va a ser un medio de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Reemplazando aquí los valores de velocidad, la velocidad tangencial es el radio multiplicado por la velocidad angular, y el momento de inercia va a ser 2/3 de la masa de la placa por el ancho semiancho de la placa al cuadrado. Entonces habíamos dicho que en este caso la energía potencial va a ser cero. Ahora si igualamos la energía total en la posición 1 igual a la energía total igual a la posición 2, y tenemos en cuenta que la velocidad angular máxima va a ser igual al desplazamiento angular máximo por la frecuencia angular de movimiento, entonces llegamos a esta ecuación donde tenemos aquí un medio del peso por el semiancho por el ángulo máximo al cuadrado igual a un medio de 5/3 de mv cuadrado por el ángulo máximo de distorsión al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado, y de aquí podemos despejar la velocidad angular. Esta velocidad angular va a ser igual a la raíz de 3g sobre 5b. Vamos a hacer un problema de conservación de la energía. Tenemos aquí un cilindro pequeño de radio R que va a oscilar dentro de una superficie curva de radio R mayúscula con pequeñas oscilaciones. El primer paso para solucionar este problema es aplicar el principio de conservación de energía entre las posiciones de máxima energía potencial y la de mínima energía potencial, y como segundo resolver la ecuación de energía para determinar la frecuencia natural de las oscilaciones. Entonces aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre para las dos posiciones, la posición 1 de máxima energía potencial, la posición 2 la de mínima energía potencial. Tomamos por conveniencia el eje del cilindro como nivel de referencia. Entonces para la máxima energía potencial la altura será h. Por geometría tenemos que esta distancia va a ser el radio de la superficie circular dividido menos el radio del cilindro. Si este es el ángulo máximo de oscilación, esta distancia en este triángulo va a ser la diferencia de los radios por el coseno de ese ángulo. Aquí abajo tenemos en la posición 2 el diagrama cinemático, donde tenemos aquí la velocidad angular máxima en este punto, y aplicado aquí en el centro de gravedad vamos a tener una velocidad tangencial y una velocidad angular. Entonces en la posición 1 no tenemos energía cinética, no hay velocidad, entonces la energía cinética es cero. La energía potencial será igual al peso multiplicado por la altura h. Si utilizamos la aproximación de ángulos pequeños, entonces podemos decir que la energía potencial en la posición 1 es el peso por la diferencia de los dos radios por el ángulo máximo al cuadrado dividido entre 2. En la posición 2 vamos a tener una velocidad tangencial que va a ser la distancia multiplicada por la velocidad angular máxima, y una frecuencia angular que va a ser esa velocidad angular dividido entre el radio del cilindro, y entonces reemplazando aquí esta velocidad que hemos determinado, tenemos que esta es la expresión para la velocidad angular. La energía cinética en la posición 2 pues será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio del par del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Si reemplazamos aquí velocidades angulares y velocidades
tangenciales, llegamos a esta expresión larga, la cual podemos simplificar como 3/4 de la masa por la diferencia de los radios al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Como habíamos dicho, la energía potencial en la posición 2 es igual a 0. Finalmente vamos a resolver la ecuación de energía para determinar la frecuencia natural de las oscilaciones. Aquí tenemos repetido las energías cinéticas en la posición 1 y en la posición 2 y las energías potenciales en la posición 1 y la posición 2, igualando energía total como suma de energía cinética más energía potencial y considerando que el peso del cilindro es igual a la masa por la gravedad y que la velocidad angular es igual a la distorsión angular por la frecuencia angular. Entonces, reemplazando todo esto en esta ecuación, podemos despejar finalmente la velocidad angular como la raíz de 2/3 de la gravedad sobre la diferencia de los radios. Una vez conocida la frecuencia circular angular, podemos determinar el periodo como 2pi sobre la frecuencia circular angular natural. Entonces nos queda el periodo como 2pi por la raíz de 3 sobre 2 por r menos r sobre g. Vamos a estudiar ahora el tema de vibraciones forzadas. Las vibraciones forzadas ocurren cuando a un sistema se somete a una fuerza periódica o a un desplazamiento periódico de un soporte. Aquí en la parte izquierda tenemos el caso de la fuerza periódica. Una masa sostenida desde un resorte está aquí en posición de equilibrio, es decir, que por efecto del peso se ha estirado el resorte. Aquí se le aplica una fuerza que ocasiona un desplazamiento adicional X. Si colocamos una fuerza que cambie en el tiempo con una función de una fuerza máxima y una función sinusoidal con una velocidad angular Wf, entonces esta fuerza va a estar cambiando en el tiempo, es decir, este desplazamiento va a estar cambiando en el tiempo. Que vamos a tener por encima una fuerza de tensión en el resorte que va a ser igual a la constante del resorte multiplicado por la deformación estática más esta deformación dada por la fuerza adicional. El peso va a estar siempre aplicado. La resultante de todo este sistema va a ser una fuerza que va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Este es el caso de una fuerza periódica que cambia en el tiempo con esta ley. El segundo caso es el desplazamiento periódico de un soporte. Entonces tenemos lo mismo, condición de equilibrio, deformación del resorte debido a su peso propio, y adicional a eso le vamos a aplicar un desplazamiento periódico que va a estar dado por este cilindro que va a estar moviéndose con este apoyo en esta manera, con este mecanismo. Entonces a medida que va girando esto, aquí arriba se va distorsionando adicionalmente o hacia abajo se puede reproducir también. Entonces este disco va a girar con una velocidad angular en el tiempo, entonces aquí va a haber un desplazamiento adicional desde este punto de equilibrio que va a estar dado por un desplazamiento máximo que va a ser el radio del cilindro por una función sinusoidal en el tiempo. Entonces aquí en el equilibrio vamos a tener el peso hacia abajo y hacia arriba una reacción que va a estar dado por la constante de resorte multiplicado por la deformación estática más la deformación adicional menos la deformación periódica en el tiempo. Y como resultado pues vamos a tener una fuerza igual a una masa por una aceleración. Aquí a la izquierda tenemos las ecuaciones para la fuerza periódica P, que es una fuerza máxima multiplicada por una función sinusoidal en el tiempo. La sumatoria de fuerza en el sentido vertical es igual a 0, igual a la masa por la aceleración. Entonces en el sentido vertical tenemos
la fuerza sinusoidal más el peso menos la fuerza de resorte hacia arriba igual a la masa por la aceleración. Si reemplazamos aquí el peso, que es igual a la constante de resorte por la deformación estática, entonces se nos cancela este peso, y si transformamos esta ecuación nos queda la masa por la aceleración más la constante de resorte por el desplazamiento igual a la fuerza periódica. En forma similar, para el desplazamiento periódico de soporte, donde tenemos un desplazamiento máximo multiplicado por una función sinusoidal en el tiempo, la sumatoria de fuerzas será igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos el peso hacia abajo, hacia arriba tenemos la resistencia en el resorte dada por la constante de resorte más la suma de desplazamiento, la estática, la adicional y la dada por el desplazamiento periódico del soporte igual a la masa por la aceleración. En forma similar, si tenemos en cuenta que el peso es igual a la constante de resorte por el desplazamiento estático, se nos simplifica esta ecuación en una forma similar, donde vamos a tener en el miembro derecho el desplazamiento sinusoidal multiplicado por la constante de resorte. Las ecuaciones anteriores de la diapositiva anterior están repetidas acá para fuerza periódica y para desplazamiento periódico de un soporte. Entonces, estas ecuaciones son denominadas ecuaciones diferenciales no homogéneas, por lo que su parte derecha no es igual a 0, es diferente de 0. La solución para ecuaciones diferenciales no homogéneas está formada por dos partes: la solución homogénea, que ya la conocemos, más una solución particular. Aquí tenemos la solución homogénea, está la solución particular. Si sustituimos la solución particular en la ecuación que gobierna, por ejemplo en la primera, y resolvemos para amplitud, llegamos a esta expresión: amplitud es igual a Pm sobre la constante de resorte menos la masa por Wf al cuadrado, donde Wf es la velocidad angular forzada del sistema. Continuando con la solución para las ecuaciones no homogéneas, en la diapositiva anterior llegamos a esta solución. Esta solución se puede transformar para el caso de fuerza periódica, teniendo en cuenta que la frecuencia natural es la raíz de k sobre m. Entonces, en este caso la amplitud máxima nos queda Pm sobre k dividido sobre 1 menos la relación entre las vibraciones forzadas sobre la vibración natural al cuadrado. Para desplazamiento periódico del soporte, la solución es similar. En vez de la parte superior Pm sobre k aparece el desplazamiento máximo. Estas dos soluciones se pueden graficar en forma adimensional. En el eje vertical, aquí podemos, para convertir esto en forma dimensional, podemos pasar a dividir este x sobre m sobre este numerador, y en la segunda ecuación para desplazamiento periódico en soporte pasamos a dividir este desplazamiento al desplazamiento máximo, nos da en forma dimensional, y en el horizontal tenemos el cociente de las velocidades angulares forzadas y la deformación circular natural del sistema. Entonces aquí podemos ver que cuando este denominador sea igual a 0, pues va a ser infinito, o sea, cuando este cociente sea igual a 1. Si nos acercamos por la izquierda, aquí es más infinito; si nos acercamos por la derecha es menos infinito. Entonces, cuando Wf es igual a Wn, la fuerza de entrada entra en resonancia con el sistema y se amplifican las deformaciones. Aquí tenemos una pregunta conceptual. Tenemos aquí un pequeño remolque y su carga, que tiene una masa total m minúscula,
Este remolque se puede modelar como un resorte con una constante K. Este remolque se ala sobre una carretera y la superficie de la carretera tiene una superficie que la podemos aproximar a una superficie sinusoidal con una amplitud máxima de 40 milímetros, acá máximo diferencia, en una longitud de onda de 5 metros. La máxima amplitud de vibración del remolque se produce cuando esto viaja a una velocidad de 35 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿qué sucede si el conductor acelera a 50 kilómetros por hora? A. La amplitud de la vibración permanece igual. B. La amplitud de la vibración se incrementará. C. La amplitud de la vibración disminuirá. Entonces, si vemos aquí, en este esquema, nosotros sabemos que la máxima amplitud de vibración corresponde a cuando la frecuencia angular forzada es cercana a la frecuencia natural. Si incrementamos la velocidad, lo que sucede con la amplitud es que va a disminuir. Igualmente pasaría lo mismo si el conductor desacelerara. Entonces tenemos aquí un motor de 350 libras de peso que se sostiene mediante 4 resortes, cada uno de los cuales tiene una constante de resorte de 750 libras por pulgada. El motor tiene un desbalanceo que es equivalente a un peso de una onza ubicado a 6 pulgadas del eje de rotación. Entonces se pide determinar la velocidad en revoluciones por minuto a la cual ocurrirá la resonancia, o sea, la mayor amplitud de movimiento, y la amplitud de la vibración del motor cuando el motor gire a 1200 revoluciones por minuto. Para solucionar el problema, lo primero que vamos a hacer es determinar la frecuencia de resonancia, que es igual a la frecuencia natural del sistema. Y como segundo, vamos a evaluar la magnitud de la fuerza periódica debido a este desbalance del motor y con base en eso determinaremos la amplitud de vibración a partir de la relación de frecuencias a 1200 revoluciones por minuto. Entonces los datos del problema: peso del motor 350 libras, constante de resorte 4 resortes de 750 libras por pulgada. La frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia natural del sistema. La masa va a ser el peso dividido entre la aceleración de gravedad en unidades inglesas, que es 32.2. Entonces esto nos da una masa de 10.87 libras por segundo cuadrado por pie. La constante de resorte es 4 veces la constante de cada resorte, entonces en total 3.000 libras por pulgada o 36.000 libras por pie. Entonces la frecuencia natural del sistema será la raíz de la constante de resorte equivalente dividido en la masa, o sea 36.000 dividido entre 10.87 nos da 57.5 radianes por segundo, lo cual se puede convertir a revoluciones por minuto y da 549. Entonces la velocidad de resonancia del motor es 549 revoluciones por minuto. Si el motor gira con esta frecuencia, se producirán grandes deformaciones. Entonces ahora vamos a determinar la magnitud de la fuerza periódica debido al desbalance del motor. Entonces tenemos datos: peso de motor 350 libras, constante de resorte 4 resortes de 750 libras por pulgada y frecuencia natural del sistema 57.5 radianes por segundo. La frecuencia forzada es de 1200 revoluciones por minuto pasado a radianes por segundo 125.7. La masa desbalanceada es una onza, que
pasada a libras, multiplicamos por 1 libra, dividimos entre 16 onzas y dividido entre la aceleración de gravedad en sistema inglés 32.2 pie por segundo cuadrado. Entonces esto nos da una masa de 0.001941 libras segundo cuadrado por pie. La magnitud de la fuerza periódica debido a este desbalance pues es la masa por la aceleración normal tangencial, que será la masa por el radio por la velocidad angular al cuadrado. Esta velocidad angular pues es la velocidad angular forzada. Entonces, tenemos reemplazando, nos da 15.33 libras de fuerza periódica. La amplitud de vibración para la relación de frecuencia a 1200 revoluciones por minuto, lo que equivale a 125.7 radianes por segundo. Utilizamos esta ecuación, reemplazamos la fuerza periódica, que es 15.33, la constante de resorte, que es 3000, 1 menos la relación de frecuencias, la frecuencia forzada, dividido entre la frecuencia natural al cuadrado, nos da un desplazamiento negativo de 0.001352 pulgadas, es decir que el desplazamiento máximo va a ser de esa magnitud. Vamos a estudiar las vibraciones libres amortiguadas. Cuando uno coloca en vibración un sistema, esa vibración no es permanente, eterna en el tiempo, sino se va disipando. Es decir, todas las vibraciones son amortiguadas en algún grado, y esa amortiguación puede ser debido a fricción, que se denomina fricción seca, fricción entre dos superficies, o fricción de Coulomb, a fricción fluida debido a la existencia de un fluido, o a fricción interna entre las moléculas de un cuerpo. Nosotros vamos a estudiar el amortiguamiento viscoso. Entonces aquí lo que hacemos es colocar este émbolo, y este émbolo está dentro de un fluido. Este fluido se va a oponer al movimiento con una fuerza, que va a ser la fuerza de fricción viscosa. Esta fuerza es directamente proporcional y es opuesta a la velocidad del cuerpo. Entonces, si la velocidad del cuerpo es la primera derivada del x con respecto al tiempo, entonces esta fuerza de fricción será proporcional, habrá una constante de proporcionalidad que vamos a llamar C. C es el coeficiente de amortiguación viscoso. Tiene unidades de fuerza por tiempo dividido entre longitud, newton segundo por metro o libra segundo por pie. Entonces, si tenemos amortiguación viscosa, entonces nuestro sistema va a estar aquí partiendo del equilibrio, va a tener una deformación adicional X, y van a haber unas fuerzas de peso, la fuerza del resorte, que va a ser el constante de resorte multiplicado por la deformación estática más esta deformación adicional, y la fuerza viscosa. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual masa por aceleración. Tenemos peso, tenemos fuerza en el resorte hacia arriba, fuerza viscosa hacia arriba igual a masa por aceleración. Si después tenemos en cuenta que el peso es igual a la constante de resorte por la deformación estática, entonces llegamos a esta ecuación: masa por aceleración más amortiguación viscosa por velocidad más constante de resorte por desplazamiento igual a 0. En esta ecuación podemos sustituir x por el número de Euler a la lambda t y dividir entre la e a la lambda t, y se obtiene la ecuación característica de estas vibraciones libres amortiguadas: m lambda cuadrado más c lambda más k igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática en lambda, y esta es la solución para lambda. Tendrá dos raíces y este es el discriminante: la raíz cuadrada de c sobre 2m al cuadrado menos k sobre m. Vamos a definir el coeficiente de amortiguamiento crítico C sub c para el valor de c para que esto sea igual a 0. Entonces, igualando esta determinante a 0, tenemos aquí en vez de c sub c, entonces c sub c es
2m por la raíz de k sobre m, y nosotros sabemos que raíz de k sobre m es la frecuencia natural. Entonces el coeficiente de amortiguamiento crítico es igual a 2 veces la masa por la frecuencia natural. Entonces, continuando con la solución de vibraciones libres amortiguadas, aquí tenemos de nuevo la ecuación característica, que es una ecuación cuadrática en lambda, donde su solución tiene dos raíces. Entonces aquí hay un determinante. Definimos también que es el coeficiente de amortiguamiento crítico, que es 2 veces la masa por la frecuencia natural. Entonces, dependiendo del valor de este determinante, vamos a tener tres casos. Decir este valor de este determinante es lo mismo que decir la relación entre este C y entre el C sub C, coeficiente de amortiguamiento crítico. El primer caso es amortiguamiento fuerte o sobreamortiguamiento, cuando la constante de viscosidad es mayor que el coeficiente de amortiguamiento crítico. En este caso las raíces son negativas y no hay movimiento vibratorio. Esta sería la solución para el desplazamiento. Cuando C es igual a C sub C, el amortiguamiento se denomina crítico. Va a haber raíces dobles y tampoco va a haber movimiento vibratorio. Esta es la expresión en el tiempo para estos desplazamientos. El tercer caso corresponde cuando el coeficiente de amortiguación es menor que el coeficiente de amortiguamiento crítico. Para este tercer caso las raíces son complejas y sí habrá movimiento vibratorio con amplitud decreciente. Las amplitudes aquí están representadas en función del tiempo y vemos que la amplitud va disminuyendo en el tiempo de acuerdo con esta ecuación. En esta ecuación aparece una frecuencia que se denomina frecuencia amortiguada WD, que es igual a la frecuencia angular multiplicado por 1 menos el cuadrado de las relaciones de la relación entre el coeficiente de amortiguamiento y el coeficiente de amortiguamiento crítico. Esta cociente se denomina factor de amortiguamiento. Aquí, entre dos crestas sucesivas, vamos a tener el periodo de amortiguamiento. Pregunta conceptual 1. Entonces, tenemos aquí una gráfica de desplazamientos contratiempos, una vibración. La gráfica de arriba representa una oscilación que es A, fuertemente amortiguada, B, críticamente amortiguada, C, débilmente amortiguada. La respuesta es débilmente amortiguada porque se toma tiempo en que se amortigua el movimiento. Una segunda pregunta conceptual con la misma figura de desplazamiento de una vibración con respecto al tiempo. El periodo de la oscilación de arriba es aproximadamente 1.25 segundos, 2.5 Hz o 0.6 segundos. La respuesta correcta es 1.25 segundos porque el periodo de oscilación es el tiempo entre dos puntos sucesivos de la vibración donde pase por el mismo punto. Entonces de aquí a acá hay más o menos 1.25 segundos. Entonces, ahora vamos a estudiar las vibraciones forzadas pero con amortiguamiento. Las vibraciones forzadas pueden ser causadas, por ejemplo, por máquinas de prueba, como la de este carro, por rocas en un sendero cuando va alguien en bicicleta, por una maquinaria rotante como una lavadora, o por los terremotos, como aquí se ve un sismógrafo tomando un registro de un terremoto. Por otra parte, los sistemas de suspensión, como los amortiguadores y otros dispositivos de disipación de energía, pueden ayudar a amortiguar las vibraciones que resulten en estos casos. En ingeniería civil son de gran importancia las ondas
creadas por los terremotos, denominadas ondas sísmicas, pues estas afectan el suelo y las estructuras. Estas ondas sísmicas se clasifican en dos grandes grupos: ondas de cuerpo y ondas superficiales. Las ondas de cuerpo se dividen en dos tipos de ondas: ondas de compresión o primarias, ondas P, y ondas de corte o secundarias S. Estas ondas primarias causan movimiento de las partículas de los cuerpos, en este sentido en el eje X, en la dirección de propagación. Aquí tenemos los ejes X, Y y Z en profundidad. Las ondas secundarias causan movimientos de las partículas hacia arriba y hacia abajo, como pueden ver en este punto, y se propaga una onda de tipo sinusoidal a través de todo el cuerpo. Por otra parte, las ondas superficiales apenas crean movimiento de la parte más superficial del terreno. Hay dos tipos de ondas superficiales: las ondas Loeb o L y las ondas Rayleigh o R. Las ondas Loeb, en el caso de estas, las partículas superficiales se mueven en el plano XY en la dirección Y, si la dirección de propagación es X. Entonces son ondas también de tipo sinusoidal. Y por último, las ondas Rayleigh causan movimiento de las partículas hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, como se puede ver en este punto. Apenas se mueve la superficie del terreno, tanto en este como en este. Como pueden ver aquí en la parte inferior no hay ningún movimiento, por eso se denominan ondas de superficie. Los sismógrafos toman registros sísmicos de los desplazamientos del terreno en el tiempo. Las ondas sísmicas no llegan todas al tiempo. Las ondas P llegan primero, producen oscilaciones, después llegan las ondas S y por último llegan las ondas de superficie, que son las que tienen mayor amplitud. Entonces, entre la llegada de las ondas P y la llegada de las ondas S hay un intervalo de tiempo que se llama intervalo de tiempo SP. Aquí lo podemos ver en un diagrama de tiempo contra distancia de viaje desde el foco de un movimiento sísmico. Entonces las ondas P llegan primero, las ondas S llegan después. Entre más cerca estemos al foco del sismo, este intervalo va a ser menor. Aquí hay un ejemplo que para una distancia de 4.000 kilómetros, las ondas P arribaron a 7.4 minutos después de que se inició el sismo, mientras que las ondas S llegaron a los 13.7 minutos desde que se inició el sismo. Como hay ondas sísmicas en el plano horizontal y en el plano vertical, entonces hay sismógrafos que miden las ondas del plano horizontal y otras en el plano vertical. Entonces un sismógrafo horizontal tiene un marco, un peso suspendido. Este marco se mueve conjunto con el terreno en esta dirección, mientras la masa se queda quieta. Entonces lo que se mueve aquí es el papel de registro que se está moviendo en este sentido. El sismógrafo vertical tiene también un marco con un resorte y una masa, la cual está aquí pegada a un tambor giratorio donde se va a registrar el sismo. Cuando viene el sismo y viene el movimiento vertical, se mueve el marco, esta masa inerte permanece quieta, entonces también se mueve este tambor y como está girando, entonces queda registrado el movimiento vertical. How a seismograph works. A seismograph is an instrument used to measure the movement of earthquakes. A weight is suspended in a way that allows it to remain still when the ground moves.
Most modern instruments use an electromagnetic mechanism for this. A writing instrument is attached to the weight, allowing it to record the movement as it happens. The word graph refers to the writing action. Most modern earthquake monitoring uses seismometers, not seismographs, and record the movement of the Earth digitally, or output the data to a seismogram, a printed version of the wavelengths on a large drum. These wavelengths that represent Earth's movements are so small that in order for scientists to study them, they have to be amplified. Aquí vemos un ejemplo de un registro sísmico, el detalle de un sismograma. Tenemos el tiempo de origen, es un sismo de 1998 a una profundidad de 27 kilómetros. La estación es en Perú. La distancia al epicentro, 1993 kilómetros. Entonces tenemos las tres componentes. La componente este-oeste, la componente norte-sur y la componente vertical hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí está las horas, minutos y segundos. El sismo inició a las 17 horas 42 minutos cuando llegaron las ondas P. Antes de las 17:46 llegaron las ondas S y después de unos segundos llegaron las ondas Love y las ondas Rayleigh, las ondas superficiales. Entonces, como pueden ver, las ondas de compresión, las ondas P, son de baja amplitud. Las ondas de corte tienen mayor amplitud y las superficiales son las que producen los mayores movimientos. Earthquakes send seismic waves in all directions. Body waves, such as P and S waves, travel a curving path through the Earth. As a result, they arrive at seismic stations from below. P waves cause temporary microscopic deformation to the Earth in the direction the wave is traveling. Thus, energy is primarily recorded on the vertical component of the seismogram, with less energy recorded horizontally. By contrast, S waves cause deformation perpendicular to the direction of wave travel, resulting in predominantly horizontal or back and forth motion, with less energy recorded on the vertical or up and down component. The slower surface waves, such as Love and Rayleigh waves, move in a more complex undulating pattern, thus show up on all three components, leaving a more dramatic record of the bigger earthquakes halfway around the world. Vamos a ver en un video cómo afectan las componentes de amplitud del sismo en tres direcciones diferentes a esta partícula localizada en el espacio. Aquí en este diagrama tenemos las amplitudes contra el tiempo para tres componentes: la componente vertical, la componente norte-sur y la componente este-oeste. Entonces, en primera instancia, pues llegan las ondas primarias P, que tienen menor amplitud. Después llegan las secundarias, que tienen una amplitud mayor. Y finalmente las ondas superficiales, Love and Rayleigh, que son las que producen los mayores movimientos, como van a poder observar en este diagrama adjunto a la izquierda en el siguiente video.
En ingeniería civil, para estudiar el efecto de las ondas sísmicas en las estructuras, edificios, puentes, torres y en los suelos, se utiliza la mesa vibratoria. Las mesas vibratorias más completas son de tridimensionales que tienen 6 grados de libertad. Modelan el esfuerzo de la relación esfuerzo-deformación de estructuras y de sistemas suelo-estructuras durante sismos. Al tener 6 grados de libertad, pues permiten analizar entradas independientes de desplazamientos en 3 direcciones y de rotaciones en 3 direcciones. Estas 6 grados de libertad se pueden combinar generando vibraciones acopladas y se pueden tomar datos suficientes para pruebas destructivas, las cuales no se pueden repetir. Entonces aquí tenemos los actuadores, los cuales producen esos desplazamientos y esas rotaciones. Uno de los experimentos recientes más grandes que se han hecho en el mundo es el ensayo en la mesa vibratoria de la Universidad de California en San Diego, que es una mesa vibratoria que tiene unas dimensiones de 12 metros por 7.7 metros y puede analizar estructuras de 20-30 metros de altura. Puede tener una carga máxima de 20 meganewton, lo que son 2000 toneladas. En esta mesa vibratoria se hizo un ensayo de sísmico en el año 2012, en mayo, hace 2 años, y se construyó un edificio para ser destruido en el ensayo de mesa vibratoria. Este edificio tenía, además de la estructura, tenía revestimientos en la fachada, simulaba ser un hospital, entonces tenía un equipo hospitalario adentro, todos los sistemas de servicio de agua, redes eléctricas, etcétera, y se hicieron varios experimentos con varios sismos registrados en diferentes partes del mundo, y se hizo un ensayo final que fue con un sismo extremadamente grande para destruir la estructura, y después de que se destruyó, se causó daño grave a la estructura, se hicieron unos incendios en el nivel 3 para estudiar el comportamiento de los sistemas interiores contra incendio después de sismo. Adicionalmente, se hicieron ensayos antes de hacer el ensayo destructivo con aisladores sísmicos, que lo vamos a explicar más adelante. Vamos a ver más adelante un video sobre el ensayo sobre mesa vibratoria y el tema hospitales resistentes a sismos hechos en la Universidad de California en San Diego, sobre la mesa vibratoria que describimos en la diapositiva anterior. Este ensayo fue un proyecto que duró 3 años, en la que participaron varias organizaciones. El costo total del ensayo fue de $5 millones, o sea, sin incluir el costo de la construcción de la mesa vibratoria. Es un ensayo a escala completa de un edificio de 5 pisos en esa mesa vibratoria, que es la mesa vibratoria más grande actualmente que se cuenta en el mundo. Si quieren conocer más información acerca de la mesa, pueden consultar este sitio de internet. El edificio tenía acabados arquitectónicos completos y tenía un conjunto de elementos internos y sistemas no estructurales, como los que describimos anteriormente, incluyendo también ascensores, escaleras, etc. Se hizo un ensayo integral de incendio después del ensayo de vibraciones sísmicas, o sea, post-sismo. Esto lo hicieron entre varias universidades, aunque la mesa está en la Universidad de California, participaron también la Universidad de San Diego, el Instituto Politécnico de Worcester, la Universidad Estatal de San Diego, la Universidad Howard
y participaron muchas entidades del gobierno que financiaron y también de la industria. El programa de ensayo inició en noviembre de 2009 con una reunión de iniciación. Durante el 2010 se hicieron todos los diseños y la planeación. Se trabajó en la instrumentación para colocar en el ensayo. En mayo de 2011 se comenzó la construcción. Entre abril y mayo se hicieron ensayos sísmicos con 13 diferentes sismos. En mayo del 2012 se hizo el ensayo de incendio, después del último ensayo sísmico donde casi se destruye la estructura. En junio de 2012 se hizo la demolición. El primer reporte se entregó en agosto del 2012, un reporte preliminar, y en diciembre del año pasado se entregó el reporte final. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a ver un video sobre este ensayo sobre mesa vibratoria. May 15, 2012, the culmination of the largest and most complex seismic test ever conducted. A project comprised of 13 earthquake motions and 6 fire tests. Now this specially designed and instrumented building is about to experience one of the most severe earthquake motions ever recorded. Why? Back in 1971, a moderate magnitude 6.6 earthquake struck Southern California with devastating consequences. It was like a harder shake and a harder shake. The crunching to me was like a roar. I heard a lot of rumble. Maybe it was the earth, maybe it was what was falling. All the false ceilings, they're coming down. And is there going to be a roof behind it? Closets were falling onto beds. Furniture was moving around, glass breaking, people yelling. Seconds later, you felt the sensation of going down. We used to be on the second floor and we had become the first floor. If the earthquake had hit later in the day, I don't know how anybody would have been able to get out of those offices fast enough. Fortunately, at 6 a.m., the ground floor offices of this building at the Olive View Medical Center in Sylmar were vacant. However, the 800-bed main hospital building, occupied by over 600 patients at the time, suffered severe damage and narrowly avoided collapse. Miraculously, only 3 lives were lost throughout the entire medical center. Unfortunately, nearby Olive View, 4 of the San Fernando Veterans Administration Medical Center's oldest buildings collapsed catastrophically, claiming 49 lives and severely impacting emergency services. The intent is to shake the building until it begins to fail. We can identify what parts are as strong as people thought they would be, what may be stronger than they thought they would, and what may be weaker than they thought they would. And it will not only test the building, but it will test the contents of the building. The other thing that we'll do with this building after the shaking is done is to set it on fire. This is an opportunity for us to try to find out how a fire will behave in a building that has been damaged by a seismic event. The new knowledge that is gained will help designers, contractors, and regulators improve performance of buildings and their internal components, and in the end, the benefactor is the public at large. Finally, it is time for the ultimate test, a motion that exceeds a maximum credible earthquake event. This is an earthquake that happens approximately every 2,500 years. Codes and designs for this motion have the performance expectation that the building will not collapse, but will lose functions and be severely damaged beyond repair. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, running.
violence and severity of the quake is clear. This would be a frightening experience not soon forgotten. The forces and displacements on the structure are extreme. At points during the shaking, floors 2 and 3 are displaced by nearly a foot in both directions. The heavy upper cladding is shaken violently, but remains attached. The lower cladding tears like paper. Interior furnishings are thrown about by the violent accelerations. Those that are unrestrained are tossed about like toys, while anchored items ride out the seismic storm, jerked to and fro, along with the walls and floors to which they are attached. Close inspection reveals that the building suffers irreparable damage. I think this building in a real world situation would be condemned. The columns, the base of the columns, the concrete is falling off, especially the 2 columns on the east. There is a beam at the top of the first story where there is a full plastic hinge formation with a lot of concrete that detached. You see these blocks of concrete here. We can see the rebars. They are naked now. At different floors, you can see the formation of the punching failure mechanism of the slab around the column, not far from really collapsing. From the 3rd floor to the 4th floor, the stairs are detached. They are hanging. There are a lot of gypsum board, huge gypsum board that detached, that fell off. At every floor, the frame of the elevator door has been seriously damaged. The doors are locked, in an oblique fashion. But the building has done its duty. It bent and cracked, but did not collapse. It satisfied the design objective. The structural system should still stand, even though maybe close to collapse, but still stand. It resisted, so it's a success. In the weeks prior to conducting these ultimately damaging tests, the team had tested the building on seismic isolators in order to directly compare the effects of seismic isolation on the performance of non-structural elements. These huge rubber pads, each weighing over half a ton, support the building on 4 points, one at each corner of the structure, isolating the building from the earth and its motions. In a test using a record from the magnitude 8 Ica, Peru earthquake of 2007, the effect of base isolation becomes obvious. As the table displaces, the isolators provide elastic joints between the earth and the structure, dramatically attenuating the accelerations that are transmitted to the building. The contrast with the motions in the other tests is clear. With isolators, the building slides back and forth smoothly and easily. While objects and fixtures shift, the violent displacements and the destruction they wrought upon the building in the fixed foundation tests do not occur. 90% or so of the displacement that actually was imparted on the building was absorbed by the isolator. And so the result is relatively minimal impact on the contents and the non-structural elements in the building. The hospital could remain functioning. The patients would be saved. The equipment, critical support equipment would remain functioning. The electrical system in this building remained functioning. So life support equipment for patients would remain functioning. That's essential. The elevator remained functioning. The stairs were completely intact. So paths of egress through the building remained functional. So that's a success. Entonces aquí vemos la función de los aisladores sísmicos en la base de los edificios. Aquí vemos con aisladores que constituyen sistemas elásticos. El edificio se mueve completamente sin distorsión, mientras que sin aisladores, cuando está conectado el edificio al piso, entonces la parte superior oscila como un péndulo y ahí es donde se producen los daños de la estructura, que experimentan deformaciones grandes y momentos también grandes.
Vamos a mirar las vibraciones forzadas amortiguadas. En forma similar a las vibraciones libres amortiguadas, también se pueden amortiguar las forzadas. Entonces vamos a tener dos casos, al igual que para las vibraciones libres, cuando la vibración forzada es producida por una fuerza periódica que tiene una distribución sinusoidal con un valor máximo, o cuando son producidas por un desplazamiento periódico también con una distribución sinusoidal en el tiempo con un desplazamiento máximo. Entonces, al igual que en las vibraciones libres amortiguadas, vamos a tener una amortiguación viscosa dada por un coeficiente de amortiguación. La ecuación completa diferencial para el primer caso sería esta: la masa por la velocidad al cuadrado más el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad más la constante de resorte por el desplazamiento es igual a la fuerza periódica. Esta ecuación diferencial tiene una solución homogénea y una solución particular. Si hacemos algo similar a lo que hicimos con las vibraciones libres amortiguadas, encontramos que para las vibraciones forzadas amortiguadas va a existir una solución para el desplazamiento en forma dimensional. En el caso de la fuerza periódica aplicada, va a ser el desplazamiento dividido entre la fuerza periódica y esta a su vez dividida entre la constante de resorte, o para el desplazamiento periódico de un soporte tenemos el desplazamiento máximo dividido entre el desplazamiento periódico. Esto va a ser igual a un número adimensional que es 1 sobre un radical que está en función del cociente entre las vibraciones forzadas, la vibración natural, la frecuencia natural y la relación de amortiguación, el amortiguamiento aplicado y el amortiguamiento crítico. Aquí también podemos definir una diferencia de fase entre la fuerza aplicada y la vibración estable amortiguada que está por este ángulo phi. Está la tangente de ese ángulo phi. Aquí está graficada esta solución para los desplazamientos máximos. Entonces aquí tenemos en el eje horizontal, tenemos el cociente entre vibración forzada y vibración, la frecuencia natural y la frecuencia forzada. Y en el eje vertical tenemos ya los desplazamientos, tanto para la condición de fuerza periódica o para la condición de desplazamiento periódico en forma dimensional. Podemos ver que cuando la frecuencia forzada es igual a la frecuencia natural del sistema, circular del sistema, o sea, ese valor es igual a 1, se van a amplificar los desplazamientos entre menor sea la relación de amortiguación. Si esta es igual a 0, para la frecuencia natural vamos a tener desplazamientos infinitos. Entre más grande sea la amortiguación, pues vamos a tener menos desplazamientos, y entre mayor sea la relación, entre más lejos estemos de la frecuencia de vibración natural, vamos a tener menores desplazamientos. Estos desplazamientos varían aquí entre 0 y 5 en forma dimensional. En un diseño en ingeniería, lo que se busca es que las amplitudes de vibraciones forzadas sean pequeñas, porque entre más grandes son estas amplitudes de vibración, más daño se producen en las maquinarias o en las estructuras. Entonces hay dos formas de mantener pequeñas esas vibraciones forzadas X sub m. Una es elegir un coeficiente alto de amortiguamiento viscoso. Entonces entre más alto sea C con respecto a C sub C, las vibraciones van a ser más pequeñas. Si ese coeficiente es pequeño, vamos a tener vibraciones grandes. Y la otra es mantener alejado estos dos valores, la frecuencia natural y la frecuencia forzada. Si estamos cerca a la frecuencia natural, en la frecuencia forzada vamos a tener grandes vibraciones. Si nos alejamos, se disminuyen las vibraciones. Vamos a hacer un problema de vibraciones forzadas amortiguadas. Aquí hay un modelo simplificado de una lavadora de ropa. Hay un paquete de ropa mojada concentrada en este punto de 10 kilogramos M sub B, la cual está rotando, entonces produce un desequilibrio al girar. La masa en rotación es de 20 kilogramos, incluyendo la masa de la ropa mojada,
El radio de la cesta de la lavadora es de 25 centímetros. La lavadora tiene una constante de resorte de 1000 Newton por metro y la relación de amortiguamiento C sobre C sub C es de 0.05. Sabemos que durante el ciclo de centrifugado de la ropa el tambor gira a 250 revoluciones por minuto. Se pide determinar la amplitud del movimiento. Para solucionar el problema, lo primero que hacemos es determinar la frecuencia natural del sistema, cuál es la constante de amortiguamiento, cuál es la fuerza desbalanceada. Después determinamos la respuesta estable del sistema y cuál es la magnitud del movimiento. Entonces vamos a solucionar el problema. Los datos conocidos son, tenemos una masa en rotación de 20 kilogramos, un K de 1000 Nm, una frecuencia forzada de 250 revoluciones por minuto, un radio de rotación de 25 centímetros, una masa excéntrica de 10 kilogramos y una relación de amortiguamiento de 0.05. Necesitamos determinar la amplitud máxima. Entonces calculamos primero la frecuencia circular forzada y la frecuencia circular natural. La frecuencia circular forzada pues son las 250 revoluciones por minuto pasadas a radianes por segundo, da 26.18. La frecuencia natural es la raíz de K sobre M, K es 1000, la masa que está rotando total es 20 kilogramos, entonces esto nos da una frecuencia natural de 7.07 radianes por segundo. Ahora vamos a calcular la constante de amortiguamiento crítico y la constante de amortiguamiento C. La constante de amortiguamiento crítico ya hemos visto que es 2 veces la raíz de K por M, entonces K es 1000 Newton por metro, la masa es 20 kilos, entonces esto nos da un coeficiente de amortiguamiento crítico de 282,84 Newton segundo por metro. La relación entre amortiguamientos multiplicado por el amortiguamiento crítico nos dará el amortiguamiento C. Entonces 0.05, que es la relación de amortiguamiento multiplicado por el amortiguamiento crítico que acabamos de hallar, nos da 14.1421 newton segundo por metro de amortiguamiento. La fuerza desbalanceada causada por la ropa mojada será la masa por la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es el radio por la frecuencia angular. El radio es E y la frecuencia angular es la frecuencia forzada. Entonces la masa que está causando el desequilibrio son los 10 kilogramos de ropa mojada multiplicado por el radio de 0.25 metros y por la frecuencia forzada al cuadrado. Eso nos da una fuerza desbalanceada de 1713.48 newton. Por último, vamos a calcular la amplitud del movimiento, xm, partiendo de la ecuación de factor de amplificación que vimos anteriormente. Aquí nosotros podemos despejar la magnitud máxima del movimiento, la cual queda en función de la magnitud de la fuerza, 1713.48, la constante de resorte que es 1000, la relación entre la velocidad angular forzada y la velocidad angular natural que es 2618 dividido en 7.0711 y la relación entre los coeficientes de amortiguación del movimiento y el crítico, que este cociente es igual a 0.05. Calculando obtenemos finalmente un desplazamiento máximo debido a esa carga de ropa desbalanceada de 0.1348 metros. Por último vamos a resolver esta pregunta. En el problema anterior se determinó una frecuencia forzada de 26.18 radianes, una frecuencia natural de vibración de 7.07 radianes por segundo y teníamos una relación de amortiguamiento de 0.05.
La pregunta es, ¿qué sucedería con la amplitud x u m si la frecuencia forzada, si esta frecuencia forzada se reduce a la mitad? Las tres posibilidades son: primero, la amplitud de la vibración se mantiene igual; B, la amplitud de la vibración se incrementaría; y C, la amplitud de la vibración se disminuiría. Entonces nosotros tenemos, para las condiciones iniciales, tenemos una frecuencia forzada de vibración de 2618. Para la condición final tenemos una reducción a la mitad. Entonces esta relación entre frecuencias cambia de 3,7 a 1,85. 3,7 estamos aquí por fuera de la figura y 1,85 estamos por acá. Lo que vemos es que cuando se reduce de 3,7 a 1,85, para un coeficiente, una relación de coeficientes de amortiguación de 0.05, que estará, este es 0, este es 1,25, 0.05 está por acá. Entonces estamos pasando de un valor aquí de amplitud de como de 0.1 a 1 de 0.3. Entonces la amplitud de la vibración se va a incrementar al reducirse la frecuencia forzada a la mitad.